Señor juez de investigación preparatoria, esta primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima, en sintonía con el artículo 268 del Código Procesal Penal, solicita se imponga la medida de coerción personal de prisión preventiva en contra del investigado Mario Lemus Balandrán en agravio de la señorita Regina Romero, por el presunto delito tipificado en el artículo 108, inciso 3, respecto al homicidio calificado por alevosía, toda vez que este sujeto maniotó a la víctima amorrándola de pies y mano para finalmente apuñalarle y quitarle la vida, reduciendo todo tipo de capacidad de defensa de la misma. Estos hechos quedarán acreditados a través de los fundamentos de hecho y de derecho que se exponen a continuación. El día 27 de noviembre del año 2017, cuando la señorita Regina se dirige a la vivienda del investigado Mario Lemus con la finalidad de poder fotografiar un vehículo que se encontraba en venta, pues este era el trabajo habitual de la señorita Regina Romero, este sujeto, aprovechándose de su condición física de superioridad, logra atar a Regina de pies y manos en su cama para proceder a abusar sexualmente de ella. Y cuando su sobrino Roberto Lemus llega a su vivienda a dejarle una encomienda encargado por su madre, este lo invita a que pase a su habitación y efectivamente se encontraba la señorita maniotada a pies y manos y el sujeto, Mario Lemus, procede a violarla en una segunda oportunidad. Como si esto no fuera poco, señor magistrado, este sujeto empieza a cortarle todo el cuerpo a la señorita Regina Romero para después de ello coger de las manos a su sobrino, ponerle el cuchillo y asestarle una puñalada en el cuello a la olla occisa para poder finiquitar de esta manera su vida. Posterior a ello es que el investigado, en un intento de poder ocultar este ilícito penal, lleva la camioneta a un descampado de su propiedad y después finalmente logra quemar el cuerpo de la víctima. De esta manera, señor magistrado, este Ministerio Público demostrará que el investigado de autos, Mario Lemus, en un total desprecio por la vida humana, da muerte, asesina, viola y quema a la hoy occisa. Y de esta manera, nosotros como Fiscalía consideramos que los 5 presupuestos de la prisión preventiva concurren de manera fusionada y para tal efecto se procede a desarrollar el primer presupuesto referido a los graves y fundados elementos de convicción. Primero, se tiene como hecho probado que efectivamente la agraviada fue a la vivienda del hoy investigado y esto será debidamente acreditado con las diversas declaraciones que se actuarán en esta audiencia. Se tiene como hecho probado también que el testigo clave, el joven Roberto Lemus, va a la vivienda de su tío a dejarle un encargo de su madre y esto será debidamente corroborado con la declaración de su madre y la del vecino Juan Silva. Se ha acreditado también que las llaves que se encuentran en la vivienda, exactamente en la habitación del investigado, son de la camioneta de propiedad de la olla occisa. Asimismo, también los restos óseos que se encuentran en el cilindro dentro de la propiedad del investigado y el vehículo que se encuentra en el descampado que pertenece también a la propiedad del investigado, vehículo que además de ello se encuentra debajo de unas ramas de árboles y de una calamina, evidenciándose, como ya se mencionó, el intento por ocultar este ilícito penal. Y finalmente, señor magistrado, tenemos la declaración de Roberto Lemus, una declaración básica para sustentar esa teoría del caso. Y pese a que el joven ha intentado desvirtuar su declaración hasta en 3 oportunidades, esta misma, a pesar de estar corroborada, de ser coherente y detalladamente, supera notoriamente el test de credibilidad establecido en el Acuerdo Plenario 2-2005. Frente a todos estos medios probatorios, el investigado de autos no ha dado ninguna respuesta que desacredite, desvirtúe o niegue los hechos expuestos en esta audiencia. Por eso, como Fiscalía, solicitamos y consideramos que este primer presupuesto ha quedado acreditado. Asimismo, señor magistrado, el Ministerio Público cumple con acreditar el segundo requisito formal exigido por la norma para la imposición del requerimiento de prisión preventiva, que es prognosis de pena. La misma que exige que cuya sanción sea superior a los 4 años de pena privativa de libertad. Conforme a los hechos anteriormente expuestos sobre los fundados y graves elementos de convicción, se tiene que el tipo penal encuadra en el delito de homicidio calificado por alevosía, regulado expresamente en nuestro Código Penal en el artículo 108, inciso 3, cuya pena a imponer será no menor de 15 años. No estableciendo una pena máxima, nos remitimos al artículo 29 de la citada norma, la misma que establece que la pena máxima a imponer será de 35 años de pena privativa de libertad. Entonces, teniendo
15 años de pena privativa como pena mínima y 35 años como pena máxima en un posible juicio oral, solicitaremos a su honorable despacho que se cumpla con la imposición del tercio inferior máximo, esto es, de 21 años y 8 meses de pena privativa de libertad, quedando plenamente acreditado este segundo presupuesto. Con respecto al tercer presupuesto referido al peligro procesal. En concordancia al primer elemento, que es el peligro de fuga, se tiene en cuenta de que el investigado no tiene arraigo laboral. Si bien es cierto, el mismo refiere dedicarse a la venta de autopartes de vehículos, esto es un oficio que le puede realizar en cualquier parte del lugar, del país, de la ciudad. Pero el investigado no cuenta con arraigo laboral. Asimismo, tampoco tiene arraigo familiar. ¿Por qué? No tiene carga ascendiente ni descendiente. No vive con los padres ni tampoco tiene hijos. Con respecto a la gravedad de la pena a imponérsele es superior a otras penas establecidas en nuestro Código Penal. Por lo tanto, en un posible juicio oral, el juzgador sería el órgano colegiado, quien ve delitos graves, y no un juzgado unipersonal, quien ve los delitos más leves. Con respecto a la magnitud del daño causado, el investigado ha cometido un hecho repudiable, que es acabar con la vida de un ser humano. Y pese a ello, con respecto a la actitud voluntaria de resarcir el daño, él mismo, después de la conducta lesiva que ha cometido, ha actuado con total normalidad, sin ningún remordimiento de conciencia alguno. Por lo tanto, con respecto al segundo elemento de obstaculización, también se ha probado que él mismo ha tratado de ocultar la camioneta, el vehículo de la Oxisa. ¿Por qué? Porque dentro de un predio de su descampado ha agarrado el carro y lo ha ocultado tras unas ramas y con calaminas. Asimismo, viene influenciando sobre un testigo presencial de los hechos, quien es su sobrino, el joven José Roberto Lemus, quien hasta la fecha ha rendido 3 diversas declaraciones distintas. De los requisitos antes mencionados del artículo 268 del Código Procesal Penal, es menester señalar la incorporación de presupuestos adicionales recaídos en la Casación 626-2013 en Moquegua. Estas son la proporcionalidad de la medida y la duración de esta. La proporcionalidad de la medida se subdivide en la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. Es idóneo, dado que de todas las medidas coercitivas que existen, esta se constituye como la más justa, la más idónea y la más apta para el imputado, de acuerdo a las circunstancias del caso, que permitan asegurar la presencia del imputado durante la investigación. Asimismo, es necesaria, pues, de las medidas de coerción que tenemos, que busca garantizar el fin primordial, que es el evitar el peligro de fuga y obstaculización. Esta garantiza la presencia del imputado durante todo el proceso. Posteriormente, cuando nos referimos a la proporcionalidad en sentido estricto, aludimos que si bien es cierto, la libertad personal es un derecho fundamental de rango constitucional, en el presente caso se ha vulnerado el derecho a la vida, que se constituye como el eje base de los demás derechos fundamentales. Así que realizando una ponderación de bienes jurídicos protegidos entre un derecho que se ha vulnerado, como es el derecho a la vida, y un derecho que se pretende restringir, como es el derecho a la libertad personal, nosotros, como Fiscalía, asumimos el velar por el respeto del derecho a la vida, que en este caso se ha vulnerado contra la señorita Regina Romero Landín. Finalmente, el Ministerio Público solicita 9 meses de prisión preventiva contra el imputado Mario Lemus Baladrán por el delito de homicidio calificado con alevosía. Si bien es cierto, se tienen manifestaciones de testigos del imputado y algunos otros indicios, estos deben ser complementados pericialmente. Así tenemos que se debe determinar si los restos óseos encontrados en el patio del señor Mario Lemus pertenecen a la Oxisa, si los rastros de sangre encontrados en la camioneta de Regina son de esta. Así también si se debe realizar una prueba de luminol en la casa del señor Mario Lemus y determinar si es que los rasgos de sangre que se puedan localizar en ella pertenecen a la desaparecida Regina, entre otros. Estas diligencias permitirán, señor juez, construir y objetivizar nuestra teoría del caso. Es por ello que solicitamos a su despacho pueda declarar fundado nuestro requerimiento de prisión preventiva.